Y cuando hablamos de estas situaciones de la libertad de decidir, de hacer y de pensar, de una forma indirecta nos habla acerca de las voluntades. ¿Y qué son las voluntades? ¿Alguien sabe lo que son o lo que es la voluntad? Cada uno de ustedes tiene su voluntad. Y por voluntad, hoy ustedes decidieron venir hoy a la casa de Dios. Pudieron haber tenido la voluntad de quedarse en casa, de quedarse, no sé, a ver un partido de fútbol. Pero su voluntad los hizo saber que tenían que venir a la casa de Dios a escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. ¿Sí o no? Y esa es la voluntad. La voluntad es decidir hacer lo que quieres sin que nadie te pueda decir qué hacer, sin que nadie pueda cuestionar qué es lo que vas a hacer. Pero aquí hay un problema, mis hermanos, que las voluntades hay muchísimas. Y en esas voluntades cada uno piensa de manera diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay nochebuenas blancas, me parece, ¿no? También. Y hay quien podría decir, es que hubiera sido mejor una nochebuena blanca. Pero la voluntad de quien trajo la nochebuena dijo, mi voluntad dice que es roja, porque el rojo representa, no sé, la sangre de Cristo, por ejemplo. Pero hay quien podría decir, no, es que mi voluntad me dice que es blanco, porque el blanco representa la santidad, la pureza. Y entre las voluntades, cuando chocan algunas voluntades, tiende a haber muchos problemas. ¿Y usted sabe por qué ha habido muchas guerras durante toda la historia de la humanidad? Precisamente por las voluntades. Porque mi voluntad se quiere imponer sobre la de ustedes, pero su voluntad se quiere imponer sobre nosotros. Y el problema de las voluntades es que quieren dominar o quieren predominar sobre todo y sobre quien sea, sobre todos. Entonces, cuando usted y yo no aprendemos a guiar o no dejamos que más bien el Espíritu Santo guíe nuestra voluntad siempre se va a corromper. Pero acuérdese que lo hemos dicho muchísimas veces que la voluntad de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es? Agradable, exactamente, hermana Sara. Agradable y ¿cómo? Perfecta, exactamente. Agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Pero el asunto es que es la voluntad de Dios, no la mía. Y suena bien bonito decirlo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la verdad le voy a decir algo, sí lo es. No hay voluntad más perfecta, no hay deseo más grande, no hay amor más maravilloso que el Padre nos puede dar a nosotros. Y eso es lo que conocemos como la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres no sufran condenación, sino que todos procedamos al arrepentimiento y por ende llegar a la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Esa es la única voluntad que existe, la cual es completamente perfecta, porque ni usted ni yo, aún estando dentro de la iglesia, esta voluntad que tenemos propia es perfecta. Porque se corrompe, porque se desvía, porque quebramos, porque decidimos a veces muchas cosas que no nos van a beneficiar en un tiempo futuro. Quizá en el momento sí, podrás decir, bueno, voy a hacer esto porque esto me va a beneficiar, pero cuando empiezas en ese caminar, te das cuenta de que quizá esa decisión no fue la más correcta. Pero Dios siempre va a estar ahí ayudándolos a salir a flote en todas estas situaciones. ¿Sale? Entonces, acuérdese que es la voluntad de Dios la cual hoy usted y yo tenemos que aprender a buscar. Ya no la nuestra, y lo dice la Escritura, ya no vivo yo, mas ahora Cristo es el que vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, empiezas a vivir como Él, empiezas a hablar como Él, empiezas a amar como Él, empiezas a ser más como Él, porque el punto de todo esto, mi hermano, es que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa es la voluntad. Pero dentro de la voluntad de Dios hay cosas que no son negociables, que no se canjean. Cuando usted va a algún lado, usted puede negociar ciertas cosas. Cuando usted va a hacer un trato, usted dice, mira, voy a comprar un teléfono y el teléfono cuesta 100 pesos, pero tú tratas de negociar y dices, voy a negociar para que el teléfono en lugar de 100 me cueste 80, me cueste 85, 90 o 99 pesos. Y tratas tú de negociar algunas cosas, pero cuando usted entra en la voluntad de Dios, hay cosas que no son negociables. Como una de estas, el dolor y la aflicción. Eso no es negociable, mi querido hermano. Eso es algo que usted no va a poder decir, Señor, te voy a seguir, pero no me hagas esto. Señor, te voy a seguir, pero dame todo a manos llenas. Señor, te voy a seguir, pero no cambies esto de mí. Señor, me voy a comprometer contigo, pero no me hagas diferente. Déjame tal cual y como soy. Esas cosas dentro del camino del Señor no son negociables, mis queridos hermanos.
¿Sabe por qué? Porque como hombres y mujeres, como seres humanos, tendemos a huir mucho al dolor, tendemos mucho, entre menos suframos, ¿a poco no? Entre menos suframos es mejor, ¿no? Y en mi caso, cuando a mí me da resfriado, yo le tengo mucho miedo a las inyecciones. Mucho miedo. Entonces, le digo a mi esposa entre bromas, si me dicen, ¿te inyectas o te vas a ver a San Pedro? Pues le aviso a San Pedro que ahí voy, porque las inyecciones me dan miedo. Y digo, no espero nunca verme en esa situación, ¿no? Pero entre menos se evite el dolor, creo que para todos a un nivel personal es mejor. Entre menos sufra, es mejor. Y todo, o a ver, levanta su mano el que es masoquista y diga, no, a mí sí que me den con todo, porque me gusta sufrir, soy masoquista, me gusta el dolor. La verdad es que no creo. A pocos realmente les genera placer el dolor. ¿Sabe por qué? Porque no estoy hablando de un dolor físico, acerca de un dolor, de un golpe que te pueden dar, no, sino del dolor que la vida trae, el dolor con el que la vida viene acompañada cuando las aflicciones llegan al corazón o a la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y decimos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y yo estoy en esta voluntad y estoy tratando de seguir. Y entonces cuando eres llevado a esa hermosa y gloriosa voluntad, empiezas a sentirte incómodo, ¿sí o no? Y dices, es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero cuando Dios te empieza a introducir en esa voluntad agradable y perfecta, deja de ser para ustedes agradable y perfecta. Porque ya no es tu voluntad, ya no es tu deseo, sino que es la voluntad y el deseo del Padre. Y el deseo del Padre, se los voy a dejar bien claro, no es verlo sufrir, eso no. Pero la voluntad del Padre sí es cambiar su vida, cambiar su corazón, cambiar su pensamiento, cambiar la manera de ver todos los aspectos de la vida, llamado familia, amistades, esposa, hijo, trabajo, iglesia, todo lo que conlleva nuestra vida como seres humanos. Pero cuando esa voluntad empieza a meternos en su presencia, cuando esa hermosa voluntad perfecta empieza a llevarnos ahí, nos empieza a generar dolor, nos empieza a generar angustia, nos empieza a generar aflicción y no nos empieza a gustar y dejamos de ver que esa voluntad realmente es buena. Pero mis hermanos, aunque a tu parecer parezca que no es del todo bueno, esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo eso Dios va a usarlo para generar en ti una mujer de un carácter firme, que el día de mañana pueda resistir cualquier cosa. Entonces, en nuestra vida, todo lo que puede pasar, nada es casualidad, mis queridos hermanos. Nada es casualidad. Y les voy a decir algo, yo he escuchado de una mujer que la cual dice, si Dios ha determinado esto es lo que va a hacer y voy a pelear y voy a seguir adelante. Y dices, wow, porque es fácil decirlo cuando estás afuera. Y dices, no, cuando pasa esto y el otro. Pero cuando estás adentro, mantener firme esa convicción es el verdadero problema, mis queridos hermanos. Afuera todo el mundo decimos, no, si yo tuviera al toro de cerca, yo lo agarro de los cuernos y lo monto y le hago esto y el otro. Pero cuando ya ves al toro venir aquí cerquita, es cuando pegamos de gritos. Ese es el verdadero punto de un cristiano, no decirlo desde afuera, es decirlo, pase lo que pase, me voy a mantener firme y no lo estoy diciendo afuera, sino que ahora ya estoy aquí adentro en esta voluntad. Entonces, si realmente usted quiere seguir la voluntad de Dios, usted lo sabe, aquellos que ya tienen meses lidiando con muchas situaciones, que la voluntad no es algo fácil que usted pueda llevar. Pero por eso lo decía el Señor, ahora vengan a mí y lleven mi yugo que es fácil y ligero de llevar. Y si usted se da cuenta, cuando el Señor habla esta parte de la Escritura en los Evangelios, dice, vengan a mí y ahora lleven mi yugo, es decir, lleven mis cargas. Dejen las suyas y la mía va a ser más fácil de llevar. ¿Saben por qué? Porque caminan hacia la salvación, porque ya no caminan en su conocimiento, en su intelecto, sino que ahora son guiados por el Espíritu de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, dice la Escritura. Entonces la Escritura es completamente perfecta y el Espíritu Santo es el que nos lleva a la gloriosa presencia de Cristo. Y ahora no estás solo en esta voluntad, sino que el Espíritu Santo es quien te acompaña, sino que el Espíritu Santo es quien ahora está contigo aprendiendo, enseñándote, a buscar y a obedecer esta voluntad, la cual tú muchas veces has dicho que sí es, y así lo es, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre le conozca y que sea salvo, pero que no solamente el hombre sepa que hay un Dios que todo lo sabe, sino que sepa que ese Dios es Padre, es amigo, es consolador, que Él es completamente todo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí o no? Entonces,
Pero para esto tenemos que aprender primero a ser completamente renovados. No puede usted venir o seguir a Cristo si usted no es completamente renovado en muchos aspectos de su vida. El Señor Jesucristo se lo decía a Nicodemo: Nicodemo, no se trata de cambiar, se trata de nacer otra vez. Porque cambiar muchos lo quieren hacer, pero nacer de nuevo son contaditos. Ese es el problema dentro de la iglesia. No se trata de decir, es que quiero cambiar esto y el otro. No, no tienes que cambiar, tienes que nacer de nuevo. Y cuando nace un bebé, a un bebé le tienes que enseñar cómo comer, cómo hablar, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, es decir, que lo tienes que educar. Bueno, es precisamente que por eso en muchas ocasiones dentro de la iglesia la gente simple y sencillamente no genera un cambio genuino. ¿Sabe por qué? Porque no nace de nuevo. Y lo decía el Señor, si no naces de nuevo, no puedes heredar el reino. Si no naces de nuevo, no puedes generar un cambio en ti. Si no naces de nuevo, no puedes conocerme. Porque decía el Señor, lo que es el Espíritu lo tiene que discernir. Entonces, no buscamos una cuestión carnal, sino que buscamos a un Cristo resucitado que no podemos ver, pero que espiritualmente sabemos que hasta el día de hoy Él sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces se trata no de cambiar, sino de nacer de nuevo para realmente, valga la redundancia, poder tener ese cambio que ustedes han deseado durante mucho tiempo. Porque la aflicción, cambies o no, la aflicción va a estar tocando a tu puerta todos los días. La angustia, el dolor, la preocupación, cambies o no, sigas a Cristo o no, todo eso va a llegar todos los días a tu vida. Porque si usted le pregunta a alguien que hoy no está en la iglesia, que no conoce al Señor, te va a decir, tengo muchas broncas, muchos problemas. Pero si usted viene y Él le pregunta a ustedes, ¿qué le van a decir? Casi estamos igual, porque tengo inconvenientes. O sea, entonces nos han venido un evangelio barato diciéndonos, es que cuando vienes a Cristo, toda la vida es color de rosa. Y no, el Señor nunca, si el Señor hubiera dicho eso, entonces el Señor estaría fallando. Pero ¿qué creen que el Señor dijo? En el mundo tendrán aflicción. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas yo los voy a librar, decía el Señor. Él dijo, vas a pasar por las aguas y vas a tener que cruzar e irte a lo más profundo de los problemas, pero no te vas a ahogar en ese mar de problemas porque yo te voy a sacar adelante. Vas a tener que ser pasado por fuego, pero el fuego tampoco te va a quemar. Dios nunca prometió que no iba a haber fuego ni agua. Él dijo, va a haber esto y el otro y aquello, pero después de todo eso, yo te voy a librar de todo. Y entonces, la promesa de Dios hasta el día de hoy sigue vigente en la vida de cada uno de nosotros. Y no ha sido fácil, por supuesto que no lo ha sido. ¿Y qué crees? Que no va a seguir siendo fácil. Y ahora, quiero llevarte a esta historia. Dice, hoy no va a haber citas bíblicas, claro que va a haber. Quiero que me acompañes al libro de Job. Entonces, una vez que decides seguir a Cristo, hay cosas que se vuelven innegociables. Se los decía, cuando la mayoría llegamos a Cristo, en algún momento llegamos a pensar que el sufrimiento se iba a terminar. ¿A poco no? Que nunca más íbamos a enfermar, que nunca más íbamos a sentir dolor, que no íbamos a tener pérdidas, que no íbamos a tener que lidiar muchas cosas como lo hacen allá afuera. Pero si usted se ha dado cuenta, sí, esto sigue siendo igual. Pero el asunto es que ahora tenemos a Cristo y que ahora nuestro sufrimiento o tristeza o lágrimas o angustia tienen un sentido. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya no lloramos por llorar. Como hace 8 días, ¿se acuerda? ¿Quién sabe quién estaba de llorón acá arriba? Pero el llorar, mi querido hermano, el cuando usted derrama sus lágrimas, eso trae sanidad a su corazón, a su alma. Pero se lo he dicho, cuando usted vaya a llorar, que sus lágrimas tengan un sentido, que esas lágrimas laven, enjuguen los hermosos pies de nuestro Señor Jesucristo. No llore nada más por dolor, por angustia. Diga, Señor, hoy tengo tantas ganas de llorar porque pasa esto y esto y esto, pero permíteme lavar así como lo hizo María, que lavaba sus pies con el perfume. Créame que para Dios no hay perfume más hermoso, más fragante que el que usted derrame lágrimas delante de su presencia. Ay, ¿tú estás diciendo que a Dios le gusta verme sufrir? No. Pero cuando mis hijos lloran con sentimiento, a mí me da mucho sentimiento y los abrazo y los consuelo y les digo, eso pasa cuando usted viene a la presencia. Lo que pasó ahorita. Y me decía el hermano, es que ahora sí me tardé. Aquí no hay tiempo. O sea, por tiempo no paramos. Mientras la presencia de Dios siga y siga y siga y la gente esté entrada, no tenemos por qué parar. ¿No? Amén. ¿Sí o no?
Bueno, quiero llevarte a la historia de Job hoy. Y Job se conoce primero, en los primeros capítulos nos habla de un hombre que es completamente perfecto, que es un hombre recto y un hombre temeroso de Dios y aparte de todo eso apartado del mal. Y si usted lo ve desde esa perspectiva, dices, no, pues este hombre pues, está súper bien. No creo que en algún momento él pueda sufrir alguna situación porque pues, es un hombre recto, es un hombre justo, está apartado del mal y aparte tiene el temor de Dios en su vida. Entonces creo que este hombre pues difícilmente va a tener alguna aflicción. Bueno, dice la palabra que tenía 10 hijos, que 7 eran varones y que 3 eran mujeres. Y Job era un hombre que tenía temor de Dios y procuraba vivir agradando a Dios, así como lo hacen ustedes todos los días. Un día los hijos de Dios se presentan, dice la palabra, les voy a resumir porque son 40 y tantos capítulos los que nos habla el libro, 42, si no me recuerdo, 42, el libro de Job, pero se lo voy a resumir en los próximos 10, 15 minutos. Job tenía hijos y dice la palabra que el favor de Dios era en la vida de Job. Y Job lo que menos esperaba es que en algún momento hubiera un día de calamidad en su vida. Y dice la palabra más adelante que los hijos de Dios se presentan en un día delante de la presencia de Dios y entre todos ellos estaba uno que era diferente a los demás. ¿Y quién era? Satanás. Y dice la palabra que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿qué pasó? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es lo que le dice Satanás? De andar por la tierra, de rodear la tierra, y de andar por ella. Es decir que por eso hoy todo el mundo está de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue operando en la vida de todos aquellos que no quieren seguir a Cristo. Por eso hoy cualquiera mata por matar, por eso cualquiera abusa por abusar, por eso esto y el otro y aquello. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta mirar a Cristo, precisamente por eso. Y Dios empieza a decirle, bueno, vamos a Job, en los primeros versículos usted lo puede leer en su casa, dice que le dice, bueno, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y empieza a recitar los ¿cómo se dice? No los bienes, sino los puntos a favor de Job. Se me fue la palabra, perdón. Empieza a decirle, mira, Job es esto, es el otro, es aquello, y es un hombre que es completamente recto. ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Pues sí, o sea, pues así hasta yo, porque si quiere algo, se lo das. Porque tu favor lo tiene rodeado, tiene a sus hijos, pero aún a sus hijos los tienes rodeados, es que tiene muchos bienes, pero aún sus bienes, pues tú estás al cuidado de ellos. Y así, pues hasta yo me vuelvo cristiano, decía Satanás, ¿no? Especulando la palabra. Y Dios le dice, no, o sea, estás equivocado, porque Job no me sigue por lo que yo le he dado, Job me sigue simple y sencillamente porque tiene temor de mí, Job me sigue porque sabe quién soy yo. Y usted tiene que seguir a Dios, no por lo que le pueda dar o beneficiar, sino que usted tiene que seguir a Dios simple y sencillamente porque Él es Dios en su vida, nada más por eso. Y si queremos seguir a Dios, es que yo voy a la iglesia porque me dijeron que me van a dar esto y el otro y aquello, entonces no, las cosas no funcionan así, mis queridos hermanos. Seguimos a Dios simple y sencillamente porque Él es Dios, amén. Y dice la palabra, fíjense que Dios le dice, mira, haz esto y esto y esto, para que veas que Job no es como tú lo dices. Entonces, ¿qué habla de esto? Que eso que usted dice ser, tiene que ser probado. Sé que hoy va a ser una palabra un poco fuerte, que no va a ser fácil de digerir, pero eso que usted dice ser, tiene que ser probado en el Señor. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos siguen a Cristo aquí? A ver, levanta su mano, los que siguen a Cristo. ¿Qué tan dispuestos están a dar o a perder por amor a Cristo? Todo, ¿seguros? Bueno, a ver. Fíjense, vamos a Job 1:13, perdón. Y Dios le dice, mira, haz todo lo que tengas que hacer con él, pero solamente no toques su vida, para que veas y realmente sepas quién es Job. Y dice el versículo 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Estaban trabajando la tierra y cuando acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a todos los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo,
que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, es decir, que todavía no terminaba de hablar, y llega otro. Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron todos. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y cualquiera diría: bueno, 3 malas noticias, ya muere ahí. Pero fíjense qué dice más adelante. Entre tanto, ¿en cuál me quedé? Perdón. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y cómo dice? Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pasaría, mi querido hermano? Hoy muchos de ustedes están trabajando por tener un lugar mejor. Algunos están batallando con otras cuestiones, pero todos estamos batallando por tener algo mejor, ¿sí? ¿A poco no? Porque quiere un lugar mejor para sus niños, porque quiere darle lo mejor que usted pueda a sus niños, y eso está bien, eso está bien. Pero, ¿qué pasaría que todo aquello que usted está trabajando, de la nada, en un día, en un instante, usted lo perdiera absolutamente todo? Trabajo, esposa, hijos, dinero, todo lo que usted hoy tiene en sus manos. ¿Qué pasaría? ¿Qué tanto eso afectaría en su relación con Dios? ¿Qué tanto afectaría aquello por lo que ustedes han trabajado durante muchos años, en un día perderlo absolutamente todo? Y ha pasado, mis hermanos, que gente que ha trabajado 10, 15, 20, 25 años, 30, de la nada lo pierden todo. Y por ejemplo en Estados Unidos, que trabajan mucho por su casa, se endeudan con el gobierno y llega un vientecito medio fuerte y ¡bum!, la casa se va volando. Algo parecido pasa con la vida de Job. Pero Job sabía que su integridad no dependía de lo que Dios le había dado. Job sabía que su integridad dependía completamente de Dios y no de lo que él podía obtener. ¿Sabe por qué? Porque usted podrá tener las mejores cosas o las peores cosas, pero todo eso se va a quedar. Todo eso, el día que usted se ha llamado delante de la presencia del Señor, todo eso se va a quedar. Usted pudo tener el carro más lujoso, pero ahí se va a quedar y otro lo va a manejar. Pudimos tener la carcachita más viejita y más contaminante de todo México, pero también ahí se va a quedar. Entonces, que su estabilidad y su integridad no radique en aquello que Dios le puede dar a usted como añadidura. Todo lo que tenía Job lo perdió en un momento: hijos, bienes, ganado. Y Job empieza a ser llevado en esa voluntad agradable y perfecta. ¿Y sabe por qué Job fue llevado a eso? Porque Job se presumía o se decía que él era hijo de Dios. Y ustedes son hijos de Dios, ¿sí o no? Entonces van a ser probados, o están siendo probados muchos de ustedes, o estamos siendo probados muchos de nosotros. Pero todo esto va a servir para que usted y yo seamos afirmados en lo que Dios ha establecido como hijos suyos. ¿Por qué? Porque Dios al que ama siempre lo va a corregir. Y aquel que dice no ser hijo, simple y sencillamente se va a hacer a un lado. Pero si usted es hijo o hija de Dios, todo esto que está pasando, póngame atención, todo esto que está pasando es porque Dios está probando la fe de cada uno de ustedes. Pero el resultado va a ser inesperable para cada uno de ustedes, y ahorita vamos a ir a eso precisamente. Y normalmente cuando empieza a pasar todo eso en la vida de nosotros, esperamos que alguien nos acompañe. ¿A poco no? Cuando ustedes empiezan a entrar en esa situación de conflicto, cuando empiezan a conocer que la voluntad de ustedes es corrupta, que se corrompe, y cuando empiezan a ser llevados en la voluntad de Dios, que no es algo fácil, mis hermanos, es algo duro, es algo complicado, pero al final el resultado va a ser benéfico para ustedes. Cuando empezamos a ser llevados en eso, esperamos la compañía de alguien. Pero le voy a decir algo: hay procesos en su vida que usted va a tener que llevar solo. Aunque usted esté casado, aunque usted esté casada, aunque tenga 100 hijos, aunque nada más tenga uno, va a tener que llevar usted esa situación completamente solo. Y yo creo que sí les ha pasado que aunque estás en casa, dices: es que me siento solo, me siento sola. Aunque estás rodeado de gente que te ama, dices: es que me siento solo, me siento sola, necesito a alguien que esté conmigo. Y ese alguien siempre va a ser Jesús.
Por eso cuando usted está en aflicción y dice, es que me siento mal, me siento triste, me siento preocupada, solamente quiero llorar, pues es la presencia de Dios que está tocando tu corazón. Y cuando tú derramas tus lágrimas, créeme que te liberas, descansas y te renuevas para seguir avanzando un paso más. Y si el día de mañana das un paso más y te vuelves a sentir cansada o cansado, te voy a decir algo, se vale llorar y decir, Señor, otra vez me siento mal. Y cuando tú lloras y todo eso, veíamos una película el jueves y una frase que me encanta que dice ahí, y me dice, deja fluir las aguas sanadoras. Y sí, llorar sana, llorar te da fortaleza, te restaura. Si el Señor cuando estuvo ahí, Él dice la palabra que también sufrió aflicción y lloró y se angustió. ¿Sabe por qué? Porque sabía que sus lágrimas no caían a tierra por caer, sino que derramaba sus lágrimas delante del Padre Celestial. Entonces, es de hombres y mujeres, es de hijos de Dios llorar de vez en cuando o de vez en diario. ¿Por qué no? Porque también se vale. Amén. Y Job empieza a ser metido en todo este rollo complicado. Pero no solamente Job pierde su casa. Ahora, ¿a dónde te irías si tú perdieras absolutamente todo? Familia, bienes, todo. ¿A dónde irías? Yo no tendría a dónde ir. Me quedaría aquí en la iglesia. Y en muchas ocasiones nos sentimos de esa manera. Si pierdo todo esto, ¿a dónde voy a ir? Si esto no está, si esto se va, si ellos se van, si esto se pierde, me voy a quedar solo, creo que no valgo nada. Pero hoy tú vales la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y todo mundo te podrá dejar, todo mundo podrá apartarse de ti, pero lo dice la palabra, aun si mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto, Dios me va a recoger y me va a tomar en sus brazos para que yo pueda descansar hoy en su presencia. Y no solamente esto, sino que ahora dijo, bueno, como hombre esperas que tu mujer esté contigo, o como mujer esperas que tu esposo esté contigo. ¿A poco no? En un problema. Pero ¿qué es lo que pasa con la mujer de Job? Dice el capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, después de todo esto Job se mantenía firme. Y antes de que les dé esto, dice la palabra que otra vez se presentan los hijos de Dios y le dice, bueno, Job sigue firme, ¿sabes por qué? Pues porque su carne está bien. O sea, ya le quitaste todo, pero está bien. Pero si toca su carne, créeme que Job se va a enojar y va a blasfemar en contra de ti. ¿Y qué es lo que hace? Que Job de la nada empieza a tener sarna. Y la sarna en ocasiones genera llagas, genera un poco de lepra. Y ahora Job no había perdido todo solamente, ya no tenía ni caballos, ni camellos, ni suegra, ni hijos, solamente tenía a su esposa. Pero ahora tenía dos cosas, bueno, dos. Tenía a su esposa y tenía algo llamado sarna. ¿Qué le quedaba? ¿Qué haría usted con una esposa y sarna? Nada. O sea, yo creo que ni mi esposa se quisiera acercar a mí en esa situación. Pero vean qué es lo que pasa con su mujer, quien debería de haber sido su apoyo. Y lo vamos a ver a la mujer como esposa o como esposo. Y entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? ¿Qué es lo que fíjense, palabras bien fuertes. Maldice tu Dios y muérete, le dice esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque la mujer estaba extasiada con los bienes que tenía, porque era la reina, porque era la dueña de todo lo que su marido tenía. Pero al perderlo todo, esta mujer abandonó a Job. Y así va a pasar cuando tú empiezas a ser metido en esa voluntad. Mucha gente que dice estar contigo te va a abandonar, te va a dejar. Porque la voluntad no todos la quieren seguir. Todos queremos a Dios comprometido con nosotros, pero no todos nosotros nos queremos comprometer con Él. Se parece, pero no es lo mismo. Yo amo a Dios con todas mis fuerzas, pero que no me pida más de lo que yo puedo dar, porque entonces no se puede. Y no, Dios siempre te va a pedir más de lo que tú puedes dar. No por Él, sino porque el beneficio es precisamente para ustedes como hijos suyos. Entonces, y el 10 dice, y le dijo Job, ahora habla Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, le decía, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice la palabra. Entonces, ¿de qué depende tu integridad? De lo que Dios te pueda dar, de la felicidad que Dios te pueda ofrecer. De eso no depende tu integridad o felicidad. Tu integridad y felicidad tiene que depender completamente de Cristo, no de las personas, porque las personas en algún momento te van a abandonar, te van a dejar. Aunque te digan, no, de verdad hermano, yo voy a estar contigo y como dicen allá afuera, y por esta,
En serio que por las buenas y las malas, no lo van a estar, mis queridos hermanos. Siempre, siempre, en la mayoría de las ocasiones, esa voluntad la vas a tener que seguir tú solo o tú sola. Y es ahí donde empieza el verdadero dolor, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa con Job? Job empieza a vivir esta situación bastante fuerte y solamente tenía 3 amigos. Y llegan los amigos a la vida de Job y Job estaba sentado en un desierto. Y solamente Job, después de perder a su esposa porque lo deja y se va, Job solamente tenía algo que hacer, solamente rascarse la lepra que tenía, la sarna. Y dice la palabra que solamente era Job y lo acompañaba un pedazo de tiesto. ¿Y qué es un tiesto? El tiesto es un pedacito de barro, un pedacito, no sé, de una olla, de una taza, de un pedazo de teja. Eso es un tiesto, un pedazo de barro de algún recipiente o de algún objeto. Y eso era lo que Job usaba para rascarse. Imagínate estar debajo del sol, aguantando las altas temperaturas, teniendo sarna, y todavía el viento soplando. Eso, yo creo que eso sería bastante fuerte. Y dentro de la vida del cristiano, en muchas ocasiones, tiene que lidiar con ese tipo de situaciones a nivel personal. Todo el mundo los ve muy guapos por fuera, pero por dentro, muchos de ustedes se están cayendo a pedazos. Y la apariencia, y decimos, no pasa nada, yo soy fuerte y así. Y te voy a decir algo, quizá esa es nuestra forma de ser como seres humanos. Pero no hace falta que la gente lo vea, pero Dios sí lo sabe. Y hay cosas que Dios es soberano, es omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo. Pero hay cosas que Dios no te puede obligar a decir o hacer. Es tu libertad de decidir qué sí quieres y qué no quieres hacer. Y si tú determinas decir, ¿sabes qué, Señor? No lo voy a hablar contigo. Dios dice, está bien, no pasa nada. Pero el dolor sigue quedando dentro de nosotros. Pero cuando tú vas y abres tu corazón delante de su presencia, eres liberado, eres liberada y Dios te hace vivir una vida más tranquila y empiezas a ver los problemas de manera diferente hasta que el Señor empieza a sacarte a flote de todas esas situaciones. Es duro, difícil, no les voy a negar eso, mis hermanos. Es duro, es complicado, es difícil, pero esto empezó a pasar en la vida de Job. Y Job se mantuvo un tiempo. Por ahí me puse a investigar y por ahí incluso un versículo habla de que algunos meses. La Biblia no dice tal cual cuántos meses, si fueron 3, 6, 9, 12, 24. No sabemos siquiera si fueron días, meses, semanas o años. Pero les digo algo, yo personalmente no aguantaría un día en los zapatos de Job. Un día, yo no. ¿O ustedes sí? Y por eso yo les decía, ¿qué tanto están dispuestos a perder por seguir a Cristo? Porque hay cosas que sí se van a perder. Pedro tuvo que perder su vida crucificado al revés de cabeza. Pablo, el apóstol Pablo, aquel que llevó el mensaje a los gentiles, fue decapitado. Isaías, ¿saben quién fue Isaías? Fue uno de los profetas más tremendos que hubo en la cuestión de la palabra. Fue quien más escribió acerca de la palabra de Dios, pero murió partido a la mitad. ¿Sí sabían eso? Y así cada uno de aquellos que decidieron seguir a Cristo, y algunos de los apóstoles fueron lanzados del pináculo del templo, algunos los arrastraron hasta que perdieron la vida, los amarraban al cabello y los arrastraban. ¿Qué tanto estás dispuesto a perder tú por seguir a Cristo? Algunos perdieron hijos, algunos perdieron bienes, algunos tuvieron que abandonar todo para seguir a Cristo. Entonces yo les pregunto, ¿qué tanto o todavía siguen con esa convicción de decir, yo voy a seguir a Cristo y lo que sea, lo voy a dar por Él? Tendríamos que hacerlo, mis queridos hermanos. A mis hijos en algún momento se los he dicho, va a llegar el día en el que si no nos pasa con nosotros a ustedes, puede que a ustedes con sus hijitos sí les vaya. Porque mis hijos dicen que ellos sí se quieren casar. Mi hija dice, no, yo sí me quiero casar. Y qué bueno, eso me da gusto porque no soy el mejor, pero quizá dice, no sé, me gusta ver cómo mi mamá y mi papá se llevan y me gustaría casarme el día de mañana también, ¿no? Yo lo digo, yo lo veo desde esa perspectiva, quién sabe, ¿verdad? Pero y yo se los decía, en algún momento, mis hijitos, ustedes van a tener que dar su vida por Cristo. Y si en algún momento alguien me dice, niega a Cristo o matamos a tus hijos, yo se los he dicho, pues me esperan ahí en el cielo. Y ellos dicen, ay no, ¿cómo crees? ¿Para poco? Y le digo, es que a ese nivel tiene que estar firme nuestra convicción en ustedes. Y si a ustedes les dijeran, y yo ya estoy viejito y no puedo correr, pues ahí me dejan, pero nos vemos en el cielo. O sea, por mí no se vayan a detener. Y es generar en ellos esa convicción y dirás, ay, qué extremista se está viendo hoy el pastor. Mis hermanos, eso en algún momento va a ser.
Y si usted no se prepara, y si usted no prepara a sus niños, va a decir, no, pues yo no. Pero entonces la consecuencia va a ser eterna. Si estamos o no. ¿Sí o no? Cuando el corazón no entiende o no discierne el propósito de la prueba y la aflicción, tiende a endurecerse. Hay cosas en la vida de ustedes que dices, híjole, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo estoy buscando al Señor? ¿Por qué si yo estoy bien metido en la presencia? ¿Por qué si yo estoy tratando de generar muchos cambios en mi vida? ¿Por qué viene ahora todo esto en mí? ¿Sabe por qué? Porque cuando no comprendemos o no entendemos el porqué de la situación, nuestro corazón se empieza a hacer duro. Y primero decimos, es que Job decía, Dios está conmigo y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa con Job? Que días después, semanas después, Job empieza a endurecer su corazón. Y y sus amigos lo empiezan a acusar, y sus amigos le empiezan a decir, y Job guardaba silencio los primeros días. Pero llegó el momento en el que Job empezó a defender su causa. Y Job empezó a hablar y a decir, y esto y el otro y aquello. Y Job empieza a decir un montón de barbaridades. Y Job ahí en medio de la prueba empieza a decir, pues creo que Dios no es tan bueno como me habían dicho. Yo decía que Dios era bueno, pero parece que no es así porque no hice nada para merecer esto. Y ahora veo cómo los malos prosperan, porque eso es lo que dice Job. Job afirma que los injustos prosperan más que aquellos que son justos en Cristo, en Dios. Y Job empieza a altercar con Dios y llega al punto de decir, Señor, pues parece que yo soy más bueno que tú, porque yo nunca hice nada para merecer esto. Y ustedes en algún momento lo han llegado a decir, Señor, ¿qué pasó? Yo no hice nada malo, digo, sí me he equivocado, pero no soy el hombre más malo o la mujer más mala como para merecer todo esto que me está pasando. ¿Se lo han dicho? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué él ni siquiera va a la iglesia? Ella ni siquiera esto y el otro, y están mejor que yo, entonces ¿qué pasó? Y Job se sienta en ese lugar de juez, y en algún momento Dios le tiene que decir, bueno, a ver, Job, estás molesto, estás enojado por toda esta situación, pero no has entendido que todo esto es para un propósito, porque si el día de ayer tenías esto, el día de mañana, puede que si pasas la prueba tengas aún todavía el doble de lo que tenías tiempo atrás. Y Job empieza a altercar con Dios, y Job empieza a decir, Señor, parece que yo soy más bueno, Señor, parece que tú no estás, Señor, esto y el otro y aquello y aquello y aquello y aquello. Y en algún momento el Señor le dice, bueno, Job, ¿querías hablar conmigo? Aquí estoy delante de ti, porque dice que en algún momento en un torbellino Dios se manifiesta en la vida de Job y Dios le dice, Job, ¿querías hablar conmigo? Aquí me tienes. Llegó el momento de que vamos a hablar cara a cara, pero ahora yo te voy a decir algo. Ahora cíñete tus lomos y ahora pórtate como el hombre que eres, porque ahora yo te voy a preguntar y ahora tú me vas a responder a mí. Y Dios le empieza a decir, a ver, iglesia, tú estuviste cuando yo hice el cielo y las estrellas. Tú estuviste, Job, cuando yo hice a la osa menor y a la osa mayor. Tú estuviste cuando yo firmé los montes. Tú estuviste cuando yo formé a todo esto. Y Job empieza a darse cuenta que ahora de quien había escuchado, ahora estaba delante de su presencia. Y Dios empieza a confrontar a Job y le dice, Job, ahora es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué es lo que pasa con Job? Que Job, al no tener nada que responder, Job se rinde delante de su presencia y dice, Señor, perdóname porque hablé solamente por hablar. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, este año está por terminar, mis queridos hermanos, pero este año para muchos de nosotros, me incluyo, fue un año bien difícil. La mayoría de los que están aquí en este año fuimos sacudidos de pies a cabeza, ¿a poco no? Algunos recibimos noticias fuertes, algunos perdimos muchas cosas. Pero está terminando el año y hoy estamos aquí, gracias a Dios. Has perdido mucho, pero créeme que no es una promesa vacía, porque yo no acostumbro a hablar a la ligera. Pero créeme que el Señor ha prometido que por lo menos para este lugar vienen tiempos mejores. Y si este lugar, no solamente el lugar, sino primero la promesa es para la iglesia, que son ustedes, hombres y mujeres de Dios. Entonces, el siguiente año, cambien su perspectiva, cambien todo eso, porque Dios, este año fue poner todo de cabeza, entrar en esa voluntad, y ya estamos en su voluntad. Ahora sigamos en esa voluntad y seamos prudentes. Ahora, cuando pasa todo esto, Dios habla a la vida de Job después de que endureció su corazón y toda esta situación.
Y quiero llevarlos casi para terminar al 42, versículo 10. Después de que Job se arrepiente, incluso haber orado por sus amigos, todo esto era conforme al propósito que Dios había determinado. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, como dice, el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Otra vez le restituyó lo que había perdido. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la palabra del 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación y murió viejo y lleno de días. Ahora, quiero llevarte al ejemplo por excelencia para terminar. Vamos a ir a Cristo, vamos a ir a los evangelios. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que usted y yo tuviéramos salvación y redención. Pero esa voluntad, alguien tenía que meterse en esa voluntad agradable y perfecta y cumplir esa voluntad. ¿Y quién la hizo? Cristo. Pero la voluntad implicaba ser lastimado. Primero ser lastimado. Después ser avergonzado, ser escupido, ser blasfemado, ser burlado, ser muerto. Esa era la voluntad que Dios había establecido, la cual era agradable y perfecta. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo nace en un pesebre de la manera más humilde, de la manera más humilde. Pero Él venía a hacer una cosa, y esa era hacer la voluntad, porque Él decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad, ¿hasta dónde lo llevó? A la muerte de cruz. Pero si nos damos un paso atrás antes de la cruz, vemos a un Jesús, vemos a nuestro Señor sufriendo. Pero también a Él le costó trabajo seguir la voluntad del Padre. Escuche bien lo que le voy a decir, ponga atención. ¿A Él le costó trabajo seguir la voluntad del Padre? Sí. Tan es así que cuando estaba horas antes de ser entregado y ser sacrificado, crucificado, Él le decía, Padre, si está en ti, Señor, que esta copa pase de mí, que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchos hoy estamos así. Señor, cómo me hubiera encantado que este día no hubiera pasado. Porque muchas veces le hemos dicho, el día que recibimos una mala noticia o tuvimos un mal día, hemos dicho, yo le he llegado a decir, cómo me hubiera gustado que este día no hubiera pasado. Cómo me gustaría dormirme y despertar, y al despertar saber y ver que todo esto era un sueño, pero despiertas y resulta que es real todo esto que hoy estás pasando. Y el Señor lo decía, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Es decir, Señor, estoy preocupado, tengo miedo, no sé qué es lo que vaya a hacer de mí, Señor, y llegó la hora, para esto he nacido, Señor, pero siento que no voy a poder con todo eso. Y el Señor decía, si es posible, que pase esta copa de mí, porque no era una copa sencilla, era la copa de la ira de Dios que iba a caer sobre su Hijo, para que usted y yo tuviéramos paz. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Padre, tengo miedo, estoy preocupado y no sé qué vaya a hacer de mí en unas horas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, y se hizo la voluntad del Padre, y su Hijo murió y entregó, y su costado fue traspasado, y dijo las palabras que tenía que decir. Y cuando dice consumado es, usted y yo teníamos entrada al reino de los cielos otra vez por medio de Él. Entonces, hay cosas en la vida que no son negociables, como el dolor, el sufrimiento y la aflicción.